¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Tenemos varios temas para hablar hoy. Vamos a estar hablando... Hoy nos volvemos bastante históricos, Gloria, ¿eh? Históricos de verdad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo también a la audiencia. Claro, cómo no, y sobre todo estamos a días, César, de lo que es la democracia. Insistimos mucho en eso de hablar, en lo que es el 15 de agosto, aparte de la recordación de la Fundación de Asunción, todo lo que significa eso cada año, pero cada 5 años la democracia nos pone a prueba en unos hechos simbólicos en el cual de un gobierno se pasa a otro. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque tenemos 35 años de dictadura que ha pesado nuestra historia y que, bueno, es de memoria reciente, y entonces estos hechos demuestran la madurez del pueblo paraguayo en el contexto de elecciones democráticas y que culmina justamente en el cambio de un gobierno a otro. Bueno, y cómo la gente se pone de acuerdo, ¿verdad? Porque leía estos días en que industriales, empresarios se pusieron de acuerdo, van a poner una especie de vaquita para reparar las plazas del centro. La Municipalidad de Asunción se puso las pilas y hay reparación de calle en cada esquina, ya molesta inclusive. A lo mejor eso para la próxima hagan con tiempo, ¿verdad? No justo cuando están por llegar los visitantes, que todos se ponen a ordenar, Gloria. Y bueno, yo creo que para los asuncenos felices, ¿no? Porque sí, no importa en qué momento lo hagan, pero que lo hagan y sobre todo en un momento tan lindo, porque cuántos sí. paisajes que se tiene, el tema del taller, que Asunción realmente está en un momento ideal con el clima inclusive que acompaña. Así es que tenemos la costanera, creo que va a ser una fiesta en la cual si a uno le toca vivir hay que estar presente y demostrarle también a los hijos lo que es para nosotros el tema de cómo es la democracia y cómo también se respeta la institucionalidad en estos temas. Y por sobre todas las cosas, lo que han elegido los paraguayos, bueno, es lo que vamos a ver el 15. Bueno, te cuento lo que tenemos hoy. Justamente claro. Hablando de democracia, hablando de historia, vamos a estar hablando sobre el Panteón Nacional de los Héroes. Luego de 7 años, estamos hablando 7 años, se reabre. ¿Y de qué forma se reabre esta vez? ¿Qué trae? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué hay detrás de esto? Nos estará acompañando una mesa amplia de expertos, personas que vienen acompañando este proceso. El Panteón de los Héroes es Asunción finalmente, Gloria, es la postal de Asunción. Bueno, para nosotros que tenemos un poco más de 30, probablemente muchas veces cuando marcábamos nuestra cita nos vemos frente al Panteón, ¿verdad? Ahora creo que la gente... ¿Vos te tocó de la escuela irte a conocer claro, el Panteón? Sí, el Panteón, sí. Para muchísimas para cosas. De visitas, sí. Para Yo no sé visita, si hasta ahora se hace. Para protestas, para reclamos, para todo, ¿verdad? Uno se encontraba. Pero en la escuela siguen acompañando y yéndose, porque yo soy vamos a ver qué nos dice un historiador y qué nos dice. Yo me fui con mi profe. Así mismo, no, sí. Pero encontrarse ahí también era importante, para partir a una palmeada, por ejemplo. Sí, eso era cuando había desfile. También. No sé, eso la gente ya no recuerda. Una palmeada sí. Simple también. Vamos a estar hablando con Gustavo Galeano. Él es, yo lo conozco más a Gustavo como @aeronáutica_py. Hoy nos va a demostrar quién está detrás de este blog. Es fanático, tiene una pasión por la aeronáutica, por los aviones, y nos va a contar cómo surgió esta pasión y por qué lo lleva ahora. Y justamente lo invitamos porque leía que le gusta la aeronáutica desde que está en el vientre de su madre, o sea, cómo se da eso, cómo viene esta historia. Y ya está con nosotros, hablando de historia, un gran historiador, amigo de la casa, una persona que viene escribiendo libros, en este caso nos va a hablar un poco sobre este segundo libro que escribe Paraguay Eterno y el aporte a la radio, la televisión. Días atrás lanzaba este libro nuestro amigo Marcelo Cuenca. Y bueno, Marcelo, gracias por estar aquí justamente en esta semana tan emblemática para el país. Gracias, César, a vos, gracias, Gloria, también a Tribuna, por supuesto, por la invitación. Realmente, como decía, una semana muy importante la que se viene con la reinauguración de las mejoras del Panteón Nacional de los Héroes, todo lo que significa e importa a la nación ese lugar, y el cambio de gobierno, como dijiste muy bien, esa transición democrática que vivimos viviendo a pesar de ciertos tumbos en cuanto al proceso, ¿verdad? No obstante, le agradezco por la invitación y sí, hace una semana nada más que estuvimos presentando este libro, De la pluma al micrófono, que es una obra que compendia 12 artículos inéditos de diversos historiadores que estuvieron aportando durante estos 5 años ya prácticamente de trabajo tanto en radio y televisión
de difusión histórica nacional. En ese sentido, justamente acá me es muy grato volver a los estudios también de Paraguay TV. Aquí a partir del año 2015, en marzo, empezó lo que fue todo ese ciclo de televisión de Paraguay Eterno, haciendo historia a través de la televisión, convirtiéndose en el primer programa exclusivamente de difusión histórica en la TV. Hablas de cuestiones inéditas, o sea, ¿cuáles son esas historias inéditas que podemos encontrar en el libro? Son artículos inéditos que fueron elaborados exclusivamente para este trabajo. Estamos hablando de distintos artículos, entre ellos historiadores paraguayos, brasileños, que son los que van aportando y estuvieron durante el programa. ¿Por qué inéditos? Inéditos justamente porque son temas que, si bien es cierto, fueron tratados en algún momento en otras obras, son distintas perspectivas y distintas fuentes que se tocan en esta obra, y que forman parte también un poco de lo que Paraguay Eterno estuvo haciendo en estos años, a través de radio y televisión, tocar la historia de una manera distinta, analítica, objetiva, otras perspectivas, otros protagonistas hablando de la historia, historiadores jóvenes también, y bueno, una manera fresca y nueva de ir transmitiendo un poco al paraguayo eso que tanto necesitamos saber, que son nuestros orígenes, nuestra historia, por supuesto, para entender más nuestra identidad. ¿Por qué es tan importante eso que decís, Juan Marcelo, ¿verdad? O sea, a veces cuando hablamos de historia no siempre nos interesa. Yo por lo menos soy un fanático de la historia y creo que todos deberíamos ser fanáticos. Creo que a veces también ahí está el tema o el problema de que no siempre tuvimos profesores que nos inspiraron, ¿verdad? O sea, es muy distinto estudiar la historia desde la pasión de la historia que estudiar la historia desde fechas, ¿verdad? Que ese es el error muchas veces en la cuestión didáctica, y que probablemente, bueno, el Ministerio de Educación debería revisar y ver si sigue teniendo ese tipo de problemas. Es porque realmente está teniendo docentes que están enseñando de esa forma, ¿verdad? Así mismo, como decís, César, lastimosamente creo que ya son unas cuantas décadas las que ciertas generaciones van tocando de paso nada más lo que es nuestra historia en lo que es la malla curricular, tanto escolar y por supuesto universitaria también. Habida cuenta de que hay ciertas carreras que también tocan un poco de historia, no obstante, en la escuela, en el colegio, donde el alumno tiene más acceso y más tiempo para, digamos, de alguna forma u otra profundizar sobre estos temas, la malla curricular, lo que es el plan educativo, fue dejando de lado un poco esto lastimosamente, y eso también creo que motivó no solamente para Paraguay Eterno y para mí, para hacer este emprendimiento que ya va a cumplir 5 años, sino que a muchas asociaciones civiles, organizaciones sociales, unificarse y reunirse en pos de difundir la historia, y no solamente la historia que siempre nos cuentan, que es la historia romántica, la historia, bueno, más comercial, la que se toca superficialmente, sino ir un poco más allá. Creo que ahí nos diferenciamos un poco también en las experiencias anteriores que fueron dadas. Nos profundizamos mucho más en temas históricos y tocando todo, no solamente Guerra Grande ni Guerra del Chaco, sino también todo el proceso político, social, diplomático paraguayo, que es justamente lo que el contenido verdadero de nuestra historia. Hablar, por ejemplo, de Paraguay Eterno, ¿qué significó también hablar de nuestra historia en estos 5 años, el interés de la gente, digamos los jóvenes también? ¿Qué pudiste vos también sacar como dato? ¿Qué nos interesa a nosotros los paraguayos? Y con Paraguay Eterno yo me pude dar cuenta que lo que más le interesa al paraguayo es la Guerra Grande. Realmente es lo que más enciende pasiones, la Guerra Grande, el lopismo, el antilopismo. La historia romántica nacionalista sigue latente, es muy útil igualmente para, digamos, traer a colación la curiosidad de la gente. No obstante, yo veo que hay mucha necesidad de entender más ciertos procesos, de entender más a los protagonistas de estos procesos, por qué obraron de tal o cual forma. Hay mucha sed de conocimiento en cuanto a nuestra historia, pero no solamente a cuanto a leyendas, sino que, bien dicho, a lo que es la parte objetiva de la profundidad del conocimiento histórico. Ahora bien, lo que más me sorprendió en estos 5 años y lo que más me llenó y también sirvió como una retroalimentación fue justamente esa curiosidad masiva de la gente, porque esto no discrimina edades ni generaciones. Hasta mí acudieron personas mayores, jóvenes, de mi propia edad, muy interesadas en distintos aspectos de la historia, a las cuales de alguna u otra forma Paraguay Eterno les sirvió para retroalimentarse o para despertar curiosidad. Hay mucha gente que me dice que
ahora ingresó a la Facultad de Filosofía para seguir historia, otros comenzaron a comprarse libros, o sea que sirvió y mucho este trabajo de ya casi 5 años. Yo creo que es el mejor legado que tiene Paraguay Eterno hoy, es de que haya personas que se interesaron y llevaron a un nivel académico el interés por la historia, no solamente una cuestión superficial o de una leída rápida. Yo creo que eso es lo mejor. También gente del exterior del país, gente, tanto brasileños como argentinos, también se interesaron mucho en ese nuevo relato histórico que hacía Paraguay Eterno. Entonces, yo creo que todo eso es lo que le da la importancia y la valoración de lo que hicimos estos 5 años. ¿Qué cuenta el libro? ¿Qué tiene el libro destacado? ¿Qué tiene de poco conocido este libro? Este libro, por ejemplo, entre uno de los artículos muy interesantes y hasta polémico, tiene un artículo del historiador brasileño Mario Maestri, que habla del Conde Deu, leyenda, mito o leyenda, justamente sobre el hecho de que se le atribuyen muchas barbaridades, muchos hechos muy fuertes y salvajes en lo que fue la batalla de Pirieu y también de Acostañú. Él trata de alguna forma u otra de desmitificar su figura de alguien bárbaro y ponerlo como alguien prácticamente inútil que vino a la guerra para cumplir con un protocolo dinástico prácticamente. Obviamente él estaba casado con la hija del emperador, tenía que ser un héroe de guerra y se lo trajo. Ese es un artículo muy interesante desde la perspectiva de Mario Maestri. Por otra parte también tenemos un artículo de Pedro Caballero, un historiador que viene trabajando hace mucho tiempo también con Paraguay Eterno, que habla del nacionalismo y el lopismo, la figura de Lope en el nacionalismo paraguayo, los ingleses y la Guerra Grande, un trabajo de Milner Romero. También, bueno, biografías de veteranos de la Guerra Grande. Son muchísimos los trabajos, realmente son 12 artículos muy interesantes, las causas de la Guerra Grande, escrita por el historiador César Cristaldo. También hay un último artículo que no forma parte de los 12, es algo que yo quería aparte, que es la historia de nuestro programa, de cómo se inició, cómo se volvió realidad este trabajo, primeramente en radio y luego en televisión. Y bueno, realmente es de lectura rápida, muy atractiva y muy también, por supuesto, didáctica, para despertar mayor interés y seguir profundizando. Ahí justamente tocaste un tema, Marcelo, bastante interesante. Esa polémica es interesante, se habla tan poco y es un capítulo que para muchos está un poco escondido inclusive, ¿verdad? Que tiene que ver con esos novecentistas, que son esas personas que en los 900, comienzo del 900, después de más de 30 o 40 años de decadencia absoluta, ¿verdad? De una época en la que la historia paraguaya fue borrada, porque recordemos que después de que perdimos la guerra, y hablamos de eso con nuestro próximo invitado, el ministro de Cultura, que nos va a estar acompañando también, ¿verdad? Que se borró casi la historia paraguaya, ¿verdad? Entonces ahí vienen estos jóvenes y vuelven a instalar nuestra historia, prácticamente traernos una memoria otra vez, ¿verdad? Y que hoy por hoy tiene que ser parte de la historia, o sea, estemos donde estemos. Así mismo, es el aporte clave del novecentismo, estas figuras, entre ellas el protagonista inicial de esto, que es el que inaugura lo que sería la historiografía científica. Estamos hablando de Blas Garay, que lastimosamente perece de manera temprana, edad muy tempranera. No obstante, bueno, lo siguen varios grandes intelectuales, por supuesto, Cecilio Báez, Manuel Gondra y otros. Principalmente esa polémica entre Cecilio Báez y su... La gran polémica. La gran polémica entre Cecilio Báez. Que se Báez, respondían por columnas, por editoriales de periódicos, ¿verdad? Maestro y aprendiz, sí. Juan Eolear y Cecilio Báez, y creo que en esa polémica, en esa lucha, fueron los que finalmente decidieron cuál sería el discurso triunfal historiográfico los próximos casi ya, bueno, realmente el centenario después, estamos hablando de 100 años después, y hoy sigue, digamos, el discurso de Oleari teniendo la mayor popularidad y se volvió a partir de 1936 en el discurso oficial del Estado paraguayo, de un nacionalismo, de un lopismo heroico y, por supuesto, la causa nacional paraguaya defendía a través de sus estudios y de sus libros. Bueno, fabuloso realmente, Juan Marcelo Cuenca. ¿Dónde compramos el libro? ¿Dónde hay el libro? La gente quiere saber, la gente le interesa, quiere leer. No solamente, sabemos que te podemos buscar en YouTube, están ahí tus programas, pero para el que quiere leer, para el que quiere tocar la hoja. Bueno, este libro fue editado por la editorial Arandurá. Por supuesto, pueden encontrar ahí, pueden buscar en redes sociales a Arandurá. Y también,
por supuesto, a través de las redes sociales de Paraguay Eterno, que es el Facebook Paraguay Eterno, el Twitter @Paraguay Eterno, donde podemos directamente con nosotros también puede, y en todas las librerías de Asunción en las próximas semanas. Bueno, muchísimas gracias entonces Juan Marcelo Cuenca. Gloria, yo voy a leer este libro, realmente fabuloso es la historia, ¿verdad? Y sobre todo para comprender por qué somos también. En algún momento Sí. de la historia, por qué actuamos de alguna manera y somos tan heroicos a veces somos tan apáticos también. ¿Y qué parte de la historia estamos escribiendo ahora también? Claro, Que es lo que absolutamente, decías, ¿verdad? O sea, sí, cada sí, historia sí. y somos parte de un proceso bastante Yo creo que estamos interesante. pasando por un proceso, así como lo que es a nivel de comunicación, lo que es la tecnología, estamos también pasando a nivel de país un momento muy interesante. Bueno, y luego de la pausa tenemos otra parte histórica, como ya anunciábamos, el Panteón Nacional de los Héroes. ¿Qué significa? Simbolismo, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó durante estos 7 años? ¿Qué es lo que se inauguró esta semana? Ya volvemos luego de una brevísima pausa.